Listo. La hora del tax. ¿Cómo está, Eduardo? Muy bien, ¿y tú, Pedro? Aquí estamos, después de una semana de receso obligado. Lamentablemente no pudimos conectarnos la semana pasada. Estábamos terminando el proceso de operación renta, pero bueno, ya gracias a Dios todo muy bien. Hoy día sufriendo con la página nuevamente, Dios mío, eso es un sufrimiento eterno porque hoy día, el lunes, vence el formulario 29 y he estado con muchas complicaciones. Entonces salimos de una y entramos en otra, pero bueno, son lo que callamos los contadores, como le digo yo. Tendrá que ver el hecho de que se fue el director nacional Barraza, ¿cierto? Que era ingeniero informático, a lo mejor él controlaba mejor los sistemas. Yo creo que sí, es decir, en realidad algo tiene que ver, pues si el hombre era experto en eso y creo se preocupa más del tema. Si yo, por ejemplo, generalmente cuando uno está en una discusión, uno se va a su zona de confort. En el caso nuestro, la parte tributaria, otros Sí, serán financieros, el área financiero. Él era informático, por lo tanto, sí. se preocupaba que la cosa estuviera bien. Ayer conversaba con una funcionaria de impuesto interno de un cargo muy importante dentro del servicio y yo le comentaba que todos los años la operación renta es como que abren un paquete nuevo y lo lanzan al mercado y tenemos que Mm, empezar a probar, ver si funciona o no funciona. Yo le digo, mira, esto es como cuando tú te compras un celular nuevo y le instalas las aplicaciones que tenías en el anterior celular, pero siempre hay algo que no funciona. Tenéis que volverlo ¿cómo se llama? A, a interactuar con el celular, a volverlo a configurar. Y esa parte es lo mismo lo que pasó. Pero bueno, ya es tema pasado. Gracias a Dios, lo pasamos bien. Y ahora a retomar el tema y ojalá que sigamos con las conversaciones en esta hora del tax. sí, en esta oportunidad quisimos preparar un podcast sobre el artículo 31 de la ley de la renta, ¿cierto? Que es la gran norma de deducción del impuesto de primera categoría, los famosos gastos necesarios para producir la renta. Concepto amplio, pero que afortunadamente ahora tiene una definición legal, lo que no significa que haya espacio todavía para la duda, ¿cierto? Para el detalle y para eso uno tenga que ir a buscar un poquito la jurisprudencia del Servicio de Impuesto Interno. Así que esa es la idea de poder desarrollar un poquito algunos conceptos generales, quizás algunos casos como emblemáticos de los gastos, ¿cierto? Sí, bueno, esa es la idea de poder conversar, poder ver la aplicación práctica de estas normas, este cambio que hubo en el año 2020 con la reforma tributaria, donde nos cambiaron la definición que había de gasto necesario para producir la renta. Y a Dios gracias, porque en realidad antiguamente había mucha discrecionalidad del servicio en base a las interpretaciones que había realizado y había muchos gastos que incurrían las empresas, algunos obligatorios o algunos eran de carácter, digamos, necesario, y que el servicio no pasaban por el sedazo del servicio y por lo tanto había que hacer cuantiosos juicios para poder nosotros ocuparlo dentro de nuestra estructura tributaria. Hoy eso está un poquito más, como dices tú, un poquito más, está más regulado. Hay un poquito más de manga ancha, por así decirlo, en cuanto a los gastos, porque en realidad se entiende hoy día, de acuerdo a la definición nueva que da el artículo 31, la naturaleza de los gastos que realiza una empresa. Un profesor muy sabio, que todavía está muy vigente, pero hace 25 años atrás, cuando yo estaba empezando mi vida funcionaria en impuesto interno, nos hizo una charla y nos dijo, ¿ustedes creen que un empresario va a gastar plata por gastarla? Entonces nosotros le dijimos, éramos fiscalizadores nuevos, empezando, no entendíamos mucho lo que él nos quería decir, pero hoy día sí, tú te das cuenta que ninguna persona va a incurrir en un gasto si es que no va a obtener una recompensa o un beneficio en el futuro. ¿Ya? Muchas empresas parten con gastos de investigación, de desarrollo, quieren desarrollar nuevos negocios y que a veces no funcionan.
pero eso debería ser, y ahora es reconocido por la norma tributaria. Claro, uno podría diferenciar los gastos en gastos que de alguna manera son una inversión, ¿cierto? No en el sentido de que se compran acciones o bienes raíces, sino que son gastos, por ejemplo, en asesoría u otro tipo de servicios inmateriales que buscan un retorno, ¿cierto? Que van en la búsqueda de un retorno futuro. eh, y por otro lado, hay otros gastos que en verdad no se pueden vincular muy bien a una inversión, a un retorno, sino que es más bien todos los desembolsos que son indispensables para que funcione un negocio. Partamos por un arriendo, ¿cierto? El teléfono, la internet, y ahí en el fondo la ley tributaria no entra mucho a cuestionar, porque existen gastos que son razonables para ese tipo de función, pero yo creo que el problema mayor se pone cuando son gastos un poquito más complejos, difíciles de vincular con un retorno buscado en el futuro, que puede que no se cumpla nunca. Entonces, como tú dijiste, yo también comparto que la nueva norma a contar del 2020 es una mejora, ¿cierto? Es una mejora porque además todas estas restricciones que existían antes eran solo por vía de oficio, ¿ya? Y ahí, con la amplitud de la ley, era un poquito cuestionable que empezara a restringir tanto, ¿cierto? Ahora, yo me acuerdo en esa época en que trabajaba en impuestos internos, cuando estaba en discusión esta nueva norma, el artículo 31, discutíamos, oye, al final esta amplitud del concepto de gasto necesario, de alguna manera está significando una renuncia quizás al impuesto de primera categoría, ¿cierto? Porque al ampliar la posibilidad de deducir gastos, puede que eso en el futuro signifique una merma relevante en este impuesto de primera categoría, ¿ah? Pero ya han pasado 4 años, yo diría que no ha sido así y se ha visto positivo en el fondo, se ha agradecido un poquito más esta mayor definición en la ley. Sí, mira, y eso es un cambio, por decirlo, de paradigma, por alguna forma, porque en Así realidad es. los fiscalizadores más antiguos, los crecidos en la regla de hierro respecto de los gastos necesarios, éramos duros. Y yo digo éramos porque formé parte de esa formación que había dentro del servicio, pero principalmente porque somos celosos. Éramos celosos de las normas tributarias y cómo teníamos que aplicarlas. Sí. Entonces, por ese lado está bien, yo lo encuentro bien, incluso teníamos discusiones de repente bizantinas con algunos fiscalizadores largamente, y porque uno tiene una visión ahora desde afuera de los negocios, y que en realidad a veces tienen que concurrir en esos gastos que quizá la norma estaban ahí en el límite y quedaban un poco al juicio del ente fiscalizador. Claro, claro. Ahora, mira, haciendo un repaso de cómo quedó la ley, yo quisiera nomás citar la definición de gasto necesario. Es una definición genérica, sí, pero un poco más precisa, ¿cierto? Dice que se entienden gastos necesarios aquellos que tengan aptitud de generar renta en el mismo o futuros ejercicios y se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio, que no hayan sido rebajados como costo, pagados o adeudados durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el servicio. ¿Ya? Es una definición que toma muchos de los elementos que el servicio había incluido en su jurisprudencia, ¿cierto? Pero quizás la gran novedad es que ya no existe una vinculación directa con ingresos, ¿ya? En el fondo con rentas, con la Claro. necesidad de que ese gasto vaya a generar una renta, ¿ya? Porque agrega esta expresión eh, asociados, asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio, ¿ya? Yo creo, en mi opinión, esa es como la gran novedad del artículo 31, que amplía notablemente el espectro de desembolsos, de gastos que se pueden hacer en una empresa, ¿ya? Yo creo que este concepto de gasto necesario es súper relevante porque
partiendo de la buena fe de los contribuyentes, ¿cierto? Históricamente hubo mucho aprovechamiento en los gastos, en que gastos de los socios, ¿cierto? O de ciertos funcionarios de las empresas, lo hacían pasar por gastos de la empresa cuando eran gastos propios, ¿cierto? Y uno ve también que el enfoque de la fiscalización, al menos en el impuesto de primera categoría, se orienta esencialmente a los gastos necesarios. Entonces, yo creo que esta novedad, ¿cierto?, de ampliarlo al interés, al desarrollo, sin que sea una vinculación directa con el giro de la actividad, yo creo que es súper positivo, ¿no? Claro, podemos ir hablando después del otro gasto, pero en el fondo, por ejemplo, ¿cierto? Hay ciertos gastos, como tú dijiste, de gastos de investigación y desarrollo, que incluso, aunque no tengan que ver con el giro del contribuyente, se aceptan expresamente, ¿cierto? En el fondo eso le permite a una empresa estar atenta, ¿cierto?, a oportunidades de negocio, quizás con actividades diferentes de las que había realizado, teniendo la tranquilidad de que esos gastos en ese nuevo proyecto no van a ser cuestionados por la autoridad. Sí, mira, el gran cambio aquí es la frase aptitud para producir la renta. Es decir, esa frase de aptitud es como que engloba toda la reforma que se hizo, porque en realidad eso le da una nueva definición a los gastos y también abre la posibilidad de temas que antiguamente no eran aceptados de por sí, de por sí, en este caso, a que ahora sí ya puedan ser tratados. Bueno, más adelante esperemos dar algunos ejemplos emblemáticos, como decías tú, pero los gastos de defensa, por ejemplo, de un juicio tributario, que fueron cuestionados en algún momento y que después, a través de una RAP, una empresa famosa dentro del mercado, le dieron el gasto, le aceptaron el gasto, y que fue poco menos que escándalo dentro del servicio, porque en realidad todavía seguían con este tema de la definición antigua. Sí, era un Pero rechazo muy criticable. claro, claro. Bueno, Y ahí perdón, el argumento del contribuyente era que implícitamente se le estaba limitando el derecho a la defensa de ese contribuyente. Así que qué bueno que se bueno, corrigió. a mí me tocó rechazar gastos de defensa de un contribuyente y que incluso fue discutido en ese tiempo cuando salió esta reforma, el caso ese, porque en realidad es un caso no famoso, pero fue de jurisprudencia, de análisis de jurisprudencia, y principalmente era porque la empresa había sido acusada de delito tributario, ya, ¿cuánto se llama? Un tema grave. La empresa contrató un estudio jurídico más o menos importante, el cual incurrió en gastos, y cuando nosotros vamos a hacer una revisión de los gastos necesarios, aparecen esos gastos, pero no se había zanjado todavía el resultado en la Corte Suprema. Entonces, la opinión del servicio era que mientras el contribuyente no probara de que su actividad no era dolosa, es decir, lo que él había hecho no fue doloso, nosotros no le íbamos a aceptar los gastos. Y esa fue la posición que se primó acá, en este caso, en la 12ª Dirección Regional de Punta Arenas, para rechazar esos gastos. Al final, el contribuyente ganó en la Corte Suprema y los gastos fueron aceptados en otra instancia posterior, pero ese más o menos era el criterio que existía en esa época. Estoy hablando de hace 20 años atrás, es decir, totalmente distinto a la actualidad. ¿Mm? Ahora ya es pacífico en el fondo que los contribuyentes pueden contratar sus asesores Sí, tributarios, a es su que defensa jurídica y va a ser un gasto necesario. Sería inconcebible admitirlo en esta época, ¿no? sí cambia. Oye, mira, el servicio sacó la circular 53 del 10 de agosto del 2020, donde regula este tema de la modificación del artículo 21, y más adelante queremos hacer también un programa respecto de ese artículo, famoso artículo 21, que ahí yo creo que capaz que podemos tener hasta 3 programas, porque en realidad da para harto. Y del artículo 31 en esta circular. Y mira, quiero leer un párrafo que lee acá el servicio cuando da los requisitos. Dice, de acuerdo con esta definición, no solo son gastos necesarios aquellos desembolsos que generen rentas grabadas con el impuesto de primera categoría, sino que aquellos que sean aptos
y tengan la potencialidad para generar rentas, sea en el mismo ejercicio en que se efectúa el gasto o en los futuros ejercicios, aunque en definitiva no se generen. Entonces, el Ujú. mismo servicio está indicando aquí en la introducción al análisis de la modificación tributaria, está indicando que en realidad yo puedo incurrir en gastos en actividades que no necesariamente se relacionen con la actividad que yo desarrollo, para que sean potencialmente generar rentas grabadas con impuestos, aunque en el futuro estas no se generen. Entonces, en la práctica nosotros cuando teníamos fiscalizaciones del Servicio de Impuesto Interno, ya, ¿usted incurrió en un gasto? Sí. ¿Dónde está el ingreso? Si este gasto tiene que tener un ingreso. Si no tenía un ingreso asociado, gasto rechazado. Entonces, wow, te dejaba así ¿cómo se llama? En entredicho de si este gasto lo podré, no lo podré, lo provisiono, no lo provisiono. Entonces, esta definición fue como un cambio, pero fundamental dentro de los Sí, que trabajamos en esta área. sí, claro, en el fondo es razonable entender que buena parte, estadísticamente, ¿cierto? Buena parte de los emprendimientos no prosperan a la primera y esos fracasos fueron, digamos, sustentados con una serie de gastos que el servicio no podría cuestionar. La legislación, el espíritu de la legislación tributaria no debiera cuestionar cuando no se genere la renta. Así que esa claridad también se agradece, ¿cierto? La potencialidad. Ahora, este criterio, yo diría, algunos, a ver, entre otras cosas, se dijo que esta nueva norma, de alguna manera, renunciaba al principio histórico de la correlación ingreso-gasto, ¿no? Que tenía un montón de oficios señalando, ¿cierto?, de que ciertos gastos quizás que iban a generar una renta, no solo en el ejercicio del desembolso, sino que en varios ejercicios futuros, tenían que acogerse a este principio. Por lo tanto, uno tendría que ir a hacer una especie de deducción parcelada por año, por ejercicio, ¿cierto? Entonces, en un inicio, cuando entró a regir esta nueva norma, se pensaba que este principio ya no aplicaba, ¿cierto? Porque ya no es necesario, por lo tanto, al ser eh, necesario para producir en los términos bien amplios, yo podía deducirlo en el año 1, ¿ya? Independiente que fueran a generar renta en varios ejercicios. Pero resulta que aparecieron otros oficios eh, eh, estableciendo que el principio no había desaparecido, ¿ya? Que la Claro. correlación ingreso-gasto seguía vigente a pesar de la nueva norma, y aun cuando esta circular no hizo una referencia específica a este principio de correlación ingreso-gasto, quedó en unos oficios posteriores. Entonces yo creo que es importante resaltar que aquellos gastos que por una magnitud relevante, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se da un cuotón inicial en un contrato de arrendamiento, ¿ya? Uno debiera tener presente este principio de correlación y gasto, ¿cierto? Para efecto de que no se cuestione esa deducción y hacer una distribución de ese gasto, al menos, no sé, por la vía del contrato o por un periodo más o menos extendido. Sí, bueno, relaciona al ejemplo que tú das, el oficio del servicio dice que ese cuotón inicial, si es significativo, se tiene que repartir para efectos tributarios en la vida del contrato. Es decir, tenemos que, digamos, llevarlo a gasto en la vida que dura el contrato. Pero igual, es decir, independiente de que por ahí el servicio como que dijo, chuta, se me pasó la mano en la circular al decir que en realidad no necesariamente va a generar un ingreso, trató de regularlo, pero lo que vale aquí es y la circular dijo de esa forma. Ahora, vuelvo a lo que dijo este gran profesor que tuvimos en ese tiempo que todavía está vigente y que por ahí lo encuentro en algunas actividades que hacemos en la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores. Él dijo, es decir, si tú te pones frente a una empresa donde hay accionistas, donde hay un directorio, donde hay un gerente, cuesta creer que alguien de esa empresa se arranque con los tarros, con gastos que no sean necesarios, porque en realidad ellos tienen que rendir cuenta a
al gerente, el gerente al directorio, el directorio a los accionistas. Entonces, si yo mañana, no sé, tengo un gasto que significa millones de dólares, que vamos a investigar, no sé, alguna fórmula Una nueva, vacuna. una vacuna, o vamos a explorar aquí en Tierra del Fuego, a ver si nos involucramos en un proyecto de hidrógeno verde, por ejemplo, y nos vamos a gastar 10 millones de dólares y al final vamos a decir, no, ¿sabe qué? Lo siento, me gasté su plata, pero no podemos generar nada. Es difícil que sea así. ¿Ah? Y en realidad, en los negocios, los empresarios siempre están buscando alternativas y se tienen que incurrir en gastos, ¿ya? Ahora, los gastos propios de la actividad, eso no hay discusión. Aquí estamos hablando de otro tipo de gastos, de exploración, de buscar nuevas alternativas. Ahora, claramente queda reflejado en la circular que ningún gasto que sea de origen ilícito, por ejemplo, coima, cohecho o actividades ilícitas, se va a aceptar nunca. ¿Ah? Eso no es discusión, porque en realidad eso, aunque sea entre comillas un gasto necesario, ¿ah? El pago a alguien para que libere la mercadería que salga al extranjero, por decirte un ejemplo. ¿Ah? Quizás es un gasto necesario para la empresa, pero ese no es algo que yo voy a tener que poder reconocer. Sí, ahora en ese punto, es bueno que lo citaste, ahí flexibilizó un poquito la norma, y más que por la ley, por esta circular, ¿cierto? En el fondo hay ciertos desembolsos, hay ciertas sanciones que los contribuyentes suelen incurrir por lo inevitable de cualquier negocio, ¿cierto? En el fondo contratos, por ejemplo, de construcción, que por problemas con los proveedores, con los ingenieros, no alcanzan a cumplir con los plazos y se ven afectados por multas contractuales, ¿cierto? Eso de alguna manera quedó aceptado, ¿cierto? Claro, sí. Y para eso, bueno, se piden ciertos requisitos, como que sea un valor razonable, que no sea entre partes relacionados idealmente, ¿ya? Y que en el fondo no dé cuenta de una responsabilidad culpable, ¿ya? En el fondo se trata de cláusulas penales que civilmente son consideradas responsabilidad objetiva, ¿cierto? No hay, es como una anticipación de la responsabilidad y no se mete en el análisis de si hubo responsabilidad culposa, sino que simplemente por efectos del contrato se tuvo que pagar. Entonces, eso también es un matiz, ¿ya? En comparación a lo que regía anteriormente, en que ninguna multa, aunque sea cláusula penal, era aceptado, y eso no lo soporta ningún negocio, ¿cierto? En que inevitablemente uno va a tener que incurrir eventualmente en multa o ciertas responsabilidades. Sí, y hablando de matiz, en la misma circular, que a varios nos llamó la atención, el servicio incorpora una novedad. ¿Ah? Dice, mira, te voy a leer textual, dice, ¿Eh? en este mismo orden se entienden como necesarios para producir la renta aquellos gastos destinados a propiciar el buen clima laboral, cuyo origen es voluntario, sin una obligación contractual. Y da como ejemplo celebraciones de fiestas patrias y Navidad, aniversarios institucionales, que son parte de la costumbre, naturalmente dentro de un rango de montos establecidos por medio de procedimientos razonables y siempre que estén dirigidos y abiertos a todo el personal de la empresa. Es decir, aquí, Universalidad. exacto, que siempre fue más o menos los criterios que Amén. se usaba siempre, que sea un gasto para todos y no para algunos, algún sector privilegiado, pero aquí reconoce el servicio que la empresa tiene que incurrir en este tipo de gastos. Quizás no es necesario para producir la renta en sí, no es un gasto que yo voy a producir más, que voy a fabricar mejor, pero sí incide en el buen clima laboral que muchos están esperando, por ejemplo, en esta época, en el caso de las oficinas contables, la fiesta de término de la operación renta o la fiesta de aniversario de la empresa o la fiesta de fin de año, que en realidad muchos hacen. Ahora, viendo por las redes sociales alguna fiesta de aniversario de cierta empresa, wow, ahí sí que hay plata invertida. Claro, ahí el control quizás será la razonabilidad del monto, ¿ah? Pero en verdad quedó difícil para el servicio entrar a cuestionar que en vez de haber tomado un vino reservado, fue un reserva
O, o, antiguo, te- ¿cierto? o han traído artistas famosos Claro, que no también. cobran, no sé, $100.000. Sí. De hecho, hay un oficio que se pronunció respecto del consumo de bebida alcohólica en una fiesta, ¿no? ¿Ya? No, no recuerdo en este minuto el oficio, pero creo que decía que no, alcohol no, algo así, ¿no? No, igual, O- estaba. igual. Ah, claro, igual lo Igual, decía, claro. sí, igual, porque es obvio que en ese tipo de actividades se tiene que producir. Claro, tiene Ahora, una autorización para. claro, claro. Ah, Oye, mira, respecto a un punto que tú mencionaste recién, del tema de que si la empresa es relacionada o no, el servicio habla en la circular respecto de la razonabilidad del gasto. sí, Entonces, el servicio dice, mira, en realidad cuando son partes no relacionadas, yo no me voy a meter. ¿Ah? Porque en realidad son intereses contrapuestos y no voy a racionalizar, digamos, no voy a poner a cuestionar el monto o la razonabilidad de ese gasto que se incurrió, porque en realidad, como somos intereses contrapuestos, nosotros vamos en ese sentido, entendemos que aquí el contribuyente actúa de buena fe, salvo que podamos tener algún antecedente o prueba o algo que diga lo contrario. claro, Pero pone especial ojo en los gastos que son de empresas relacionadas. Y ahí le dice, mira, en ese caso sí yo voy a medir la razonabilidad del gasto, los plazos que se entreguen, los montos que están involucrados, sí, etcétera. ¿Ah? Es un sí. tema importante de indicar. Claro, cuando estamos frente a esas situaciones uno tiene que poner un poco más el acento, ¿cierto? Y tratar de precaver que se cumplan ciertas reglas más o menos comparables de mercado, ¿cierto? Si se trata de préstamos, de servicio, bueno, que de alguna manera no pueda ponerse en riesgo la calificación de esa operación y decir que esto era una especie de dividendo o pago de plata con el beneficio de la deducción. Sí. Ahora, no significa que está prohibido, ¿cierto? Deducir gastos por operaciones con relacionados, pero hay un acento mayor. Sí, hay que poner especial atención. Nosotros en nuestra zona tenemos aquí en la zona de Punta Arenas, tenemos la zona franca, y hay muchas empresas que tienen operaciones en zona franca que están exentas de impuesto a la renta, ¿ya? En cambio, el régimen general, que el régimen normal, la zona franca de extensión, como le decimos nosotros, están afecto a impuestos. Entonces, cuando yo me pongo ante una situación de decir, mira, si yo la utilidad la genero en zona franca, no me paga impuestos, y si la utilidad la genero en la zona de extensión, sí paga impuestos. Entonces, tiendo a tentarme, ¿ya?, Ujú. de dejar la utilidad en zona franca, por lo tanto, inflar esos precios de venta desde zona Claro, franca a zona franca de extensión. Y ahí es donde empiezan los problemas después, porque en realidad me pueden rechazar el gasto, porque en realidad no guarda relación a la actividad. Por ejemplo, si yo comercializo mis productos y tengo un margen de comercialización, por decir una cantidad de un 40%, pero aparezco vendiéndole esa misma mercancía u otro producto a una empresa relacionada con un margen superior al 60, al 70%, esa es una operación que es sospechosa, porque la utilidad va a quedar en la zona franca y por lo tanto va a quedar exenta de impuestos. O sea, en ese sí, tipo de situaciones hay que tener especial cuidado. claro. Es interesante porque eh, ya, en estos casos que comentas tú, a lo mejor no hay una diferencia notoria, ¿ya? Y por lo tanto no sería aplicable la norma de tasación del artículo 64 del Código Tributario, ¿cierto? ¿Qué le queda al servicio para poder cuestionar? Bueno, yo diría la razonabilidad, ¿cierto? Que en el fondo Exacto. es una especie de norma de tasación transversal a todo el artículo 31 que de alguna manera le permite al servicio eh, cuestionar un poco a la baja o al alza. Ahí sería interesante porque cuando hay una diferencia de precio, no sé, quizás el servicio no debiera rechazar el gasto, sino que rechazar hasta el monto que supera lo razonable. Yo nunca lo he visto, no sé si lo has visto tú, Eh, pero lo, lo que debiera yo ser, ¿o vi no? lo que yo vi en la práctica fue claro que le pedían acreditar que el gasto era razonable, digamos, porque en base a los análisis que habían hecho, la venta a una empresa del mismo producto, a una empresa no relacionada, el margen era mucho menor. Entonces, no, le estaban aplicando una norma que acredite el gasto,
digamos, la razonabilidad del gasto. No sé quién quedó el caso porque en realidad yo fui consultado en mi calidad de asesor, di una opinión al respecto y después no continué con el caso, pero lo vi en la práctica. Entonces, por eso lo traje aquí como para dar un ejemplo de que esto es posible y que se puede aplicar en los hechos. Sí. Entonces, es importante tener presente que la razonabilidad del gasto está vigente. La circular lo menciona en un apartado al comienzo, pero es un requisito transversal de todos los gastos. Oye, y claro, ¿te acuerdas que la ley antiguamente tenía una regulación sobre gastos de supermercado? Yo creo que fracasó esa. Ay, pero es que, a Era ver, no demasiado la sé. aplicada. Sí, ¿no? Y hasta el día de hoy sufrimos con eso. Es decir, hay mucha gente. Sí. Porque, a ver, algo se solucionó con el tema de que hoy día en el registro compraventa tenemos la posibilidad de colocar facturas que nosotros no queremos incluirlas, ¿ya? Porque en la práctica muchos clientes, digo clientes porque me toca verlos mensualmente, eh, ellos, la fila en los supermercados para factura era más corta que la fila para boleta. Entonces, para evitarse la fila, se metían en la fila, compraban con factura y después, oh, se me olvidó. Entonces, y pasaban esos gastos. Una forma de controlarlo fue esa, es decir, en realidad de que en realidad los gastos de supermercados fueran restringidos, había unos topes que considerar, ¿ya? Y había una discusión sobre si eran supermercados o tiendas mayoristas, me acuerdo. Retail y ese Retail. tipo de cosas. Y bueno, y ahí se generó también la instrucción respecto de firmar las facturas en el mesón, como le llamábamos nosotros, que era que la persona que compra tiene que tener el RUT de la empresa, estar autorizado y firmar las facturas, porque muchas compras las hacía la señora del contribuyente, la hija, la empleada, etcétera, y compraba a nombre de la empresa y vamos pasando gastos. Al día de hoy, al final, en la práctica es lo mismo, porque en realidad lo único que han hecho es que a través del ERUT, esa que tú lo puedes manejar en el celular, estás autorizado a hacer compra y hacer la compra. Yo no sé si en la práctica el servicio, porque no me ha tocado verlo, el servicio a través de su plataforma ha podido verificar que las compras realmente sean realizadas por personas autorizadas, o que el vendedor exija cumplir con esa norma. A mí me tocó una vez, y le voy a dar un caso así real. En la mañana fui a comprar un producto a una tienda Sodimac, ¿ya? Y compramos el producto para la oficina, llego a la oficina y no era. Entonces voy al mesón de atención de público y me dice, no se preocupe, el procedimiento es que usted vaya a devolver el producto, le van a hacer una nota de crédito, luego busca el producto correcto, vuelve a pasar por caja y ahí, ¿cómo se llama? No le van a cobrar porque le van a aplicar la nota de crédito y se puede ir tranquilo. Fantástico, dije yo. Y cuando llego a caja por segunda vez, le digo a la señorita, tengo una nota de crédito, me dice, sí, no hay problema, su RUT, y empiezo a buscar entre mis papeles y no lo encontré. Pero en la mañana sí lo andaba trayendo, por eso me hicieron factura. Entonces le digo, señorita, es que en realidad no lo encuentro. Y me dice, es que no le puedo vender con factura ahora porque no tiene el RUT de la empresa. Yo le digo, pero señorita, en la mañana me vendieron con factura. Luego me hicieron una nota de crédito y ahora no hubo caso que me hicieron factura. Así que me tuve que ir con la boleta. Pero esa es la aplicación correcta de la norma, de la instrucción que dio el impuesto interno. Ahora, no sé si en todas las tiendas serán así de rigurosos, pero esa es más o menos la instrucción como para parar este tema de gasto de supermercado, gasto de retail. Pero no sé si ese será el camino. Yo, sumando, restando, no sé si por ahí está la gran evasión en IVA que se comenta. En ¿ya? IVA y en renta. En IVA en renta, porque, por ejemplo, nosotros somos una zona especial aquí, una zona ganadera, y hay muchos clientes que compran los productos para sus puestos, su campo que le llaman, compran bastante producto y entre medio aprovechan a meter las cosas de la casa. Ahora, ¿quién se da cuenta de eso? ¿Quién lo puede terminar? No sé si sería fácil
fiscalizarlo o no, ¿ya? Entonces, Claro, quizás se podría es algo pedir, complejo. no sé si esa información esté publicada, ¿ya? Pero o quizás se podría pedir por transparencia, aunque dudo que lo entreguen con ese detalle, pero quizás sea bueno, porque de repente si hay una fuente de evasión relevante ahí, eh, sería ahora que el servicio ponga el acento en ese tipo de forado, ¿cierto? Sí, es decir, hay uno ve muchos forados y también que el servicio ha tratado de controlarlos. Por ejemplo, el tema de de los vehículos. ¿Ah? Ya hablamos un poco al principio de que en realidad no se pueden incurrir en gastos de automóviles, station wagon y vehículos similares, Que pero eso deja debiera cambiar, abierta la... ¿cierto? Sí, lo mencionamos en un programa Sí, anterior. sí. Yo creo que hoy día se podría, ¿ya? Porque en realidad la realidad de los negocios son distintas. Es decir, como lo No menciono todos siempre, ¿no? necesitan pick-up. El notario, digamos, Pero si es, tú le preguntas a un extranjero cuando viene en el país, están sorprendidos de la cantidad de camionetas que hay en Chile. Y eso es sí. porque la norma lo permite y no permite el otro tipo de vehículos. Quizás hay Entonces, mucho lobby ahí para que no cambie la norma, ¿no? no sé, a mí me gustó esa discusión de la camioneta Honda. No sé si Sí, ¿te sí. acordáis? Respecto de que si tenía Sí. doble o no tenía doble. ¿Cómo se llama? Si era al final era un station wagon o era una camioneta, pero en realidad yo creo que no creo que la discusión hubiese pasado por ahí. Yo me hubiese ido por, a ver, ¿ese vehículo es de carga o no es de carga? A ver, más que carga o no, si ese vehículo me sirve o no. Por ejemplo, pongámonos una Claro. oficina de Hay, contabilidad. hay muchas profesiones que no necesitan cargas. Por eso te digo, por ejemplo, pongamos una oficina de contabilidad. Yo necesito moverme porque tengo que ir a ver clientes, tengo clientes en diferentes zonas, me invitan a ver sus procesos productivos Mm. para ver cómo funcionan, cómo trabajan, las instalaciones, o queremos hacer algo nuevo, Pedro, ven a verlo, ¿ah? O viajo a Puerto Natales, aquí tenemos mucho. Entonces, la norma hoy día me permite tener una camioneta, ¿ya? Y por las condiciones especiales de la zona puede ser una camioneta 4x4, ¿ya? Porque en esta época ya se empieza a poner medio complejo. Pero yo podría perfectamente tener un vehículo Station Wagon y hacer el mismo trabajo. Voy más seguro, voy más cómodo, pero la norma hoy día no me lo permite, salvo que yo le pida autorización al director y cumpla con todos los requisitos que se establecen. Entonces, volviendo a lo mismo, es decir, hoy en realidad la discusión de esa camioneta que era Station Wagon o no era Station Wagon, porque tenía doble camada o no tenía doble camada, era una discusión que en realidad lo que tendríamos que haber discutido ahí, si ese vehículo le servía o no a él para producir la renta, digamos. Sí. Era Porque la actitud que dicen por ahí. ¿Ah? claro, se tomaron incluso de la normativa aduanera para clasificar el vehículo cuando no es station wagon, y eso ya es hilar demasiado fino en una discusión que no tiene sentido. Sí, es verdad. Yo creo que no, yo creo que en ese sentido no. Ahora, por ejemplo, hay vehículos muy grandes, de mucho valor económico, camionetas por sobre los 70, 80 millones de pesos, que a veces no necesariamente son necesarias, es decir, son lujos que tiene la empresa, Sí, pero a veces esos lujos se necesitan. Es decir, si una persona trabaja en un campo donde para tener acceso necesita un vehículo especial, no hay problema. ¿Ah? es Pero si verdad. yo tengo una oficina de contabilidad y me ando pasando en una Ford 150 Raptor, ¿ya? Ya es otra cosa. Sí. Ahora, eh, erróneamente algunas empresas dicen, o algunos propietarios de empresas dicen, bueno, como está esta limitación de poder adquirir vehículos de station wagon y deducir sus gastos, mejor contrato una empresa de renting, ¿cierto? Que me va a entregar un vehículo, sedán, ¿cierto? Y ese gasto yo lo aprovecho. Pero en verdad eso tampoco es posible, porque la No. ley habla de gastos asociados a ese tipo de vehículos y por lo tanto está el riesgo de que se rechace, ¿cierto? Sí, nosotros hemos tenido algunas fiscalizaciones donde clientes que han arrendado vehículos de techo en vagones similares para sus actividades han sido rechazados, porque en realidad Claro. la norma los sigue. No necesariamente son propios, sino que también a los arriendos.
Ya, ahora, no el uso del Uber, ¿cierto? Y de aplicaciones de vehículos cuando la persona va en un sedán. Ahí no habría problema. Es que ahí es traslado, entonces ahí se entiende que podría ser en ese tipo de aplicación. Ahora, generalmente los gastos de traslado, ya sea al aeropuerto o en el extranjero también que tú puedas tener, no es rechazado. ¿Ah? Sí, Pero ahí tú tenías un chofer que te lleva. Esa es la claro, diferencia. El sí, otro, tú es el arriendo, es sin chofer. claro. Ahora, para cerrar el tema de los vehículos, eh, la norma lo que prohíbe, ¿cierto?, es llevar a gasto los desembolsos asociados a estos vehículos. Por lo tanto, si una empresa compra un vehículo, un sedán, por ejemplo, no es que esa inversión, ese activo, vaya a ser rechazado como gasto, sino que solo en la medida de que se deprecie en ese caso, ¿cierto? Y además los gastos asociados a la reparación, al combustible, a las piezas y accesorios, ¿ya? Pero si la empresa por X razón se compra ese vehículo, ¿ya?, ese hecho no gatilla el gasto rechazado o la no aceptación del gasto, sino hasta cuando se comienza a depreciar. De hecho, hay un oficio más o menos antiguo que yo creo que está vigente a pesar de la modificación, que le decía, bueno, usted depreció el vehículo que no era aceptado y ahora lo quiere vender, yo lo voy a reconocer como gasto el monto depreciado. ¿Ya? No recuerdo en este minuto el oficio, pero hizo una jugada un poco chueca, en el fondo dijo, no te Sí, acepto bueno, la depreciación, pero ahora el costo va a ser el saldo neto. bueno, a nosotros nos pasó en la práctica, en un juicio con un cliente, donde claramente se aplicó es lo que tú estás diciendo, es decir, se compró el vehículo, un Station Wagon, no había gastos relacionados a él y los gastos que estuvieron relacionados se pagó el impuesto, se hacía la depreciación, pero después se hacía el agregado a la renta líquida, Eso, ¿ya? Por lo tanto, no había un gasto real, pero cuando se vendió el vehículo, se generó un mayor valor, ¿ya? Entre lo que estaba contable y lo que se vendió. Por decirte, ese vehículo se compró en 20 millones de pesos, se había depreciado un par de años, ya estaba en un valor libro de 10 millones y se vendió en 15 millones. Entonces va y el contribuyente va y dice, mira, en realidad voy a pagar el impuesto por la diferencia. Y el servicio dice, no, señor, yo no te acepté el gasto, por lo tanto, págame el impuesto por total. No, y el juez le dio la razón al servicio. Entonces, wow, claro, claro. fue, Así fue un que, tema complejo. Entonces, yo ahí no le encontré ninguna lógica a lo que se había hecho, porque en realidad nosotros queríamos reconocer el costo total del vehículo porque la parte de PCA la habíamos agregado a la renta líquida. ¿Tú sabes cuál fue el argumento del juez? El juez nos dijo, mira, ustedes no me acreditaron que le habían agregado la renta líquida. Y estaban ya, o todos los sea, documentos. Estaban todos los documentos. ya, bueno, Bueno, quería sacar. ahí fue un tema de prueba. Claro. Y lo último, Pedro, bueno, cuando los propietarios hacen uso de estos vehículos, ¿cierto? Sea Station Wagon o no, está el riesgo de que se considere como un retiro presunto, Retiro ¿cierto? de Como presuntos, sí. bajo una presunción por el uso, y que se va al impuesto global de los propietarios con el agregado del 10%, ¿cierto? Sí. Salvo que, Activo. salvo que estos propietarios arrienden esos vehículos, ¿cierto? Claro, claro. En el fondo, porque Existe la posibilidad, claro. la ley te aplica la presunción o te lo considera como un retiro, eh, descontando lo que uno haya pagado por ese valor. Entonces, si uno fija más o menos un valor comercial, el uso de ese bien no estaría sujeto a este retiro encubierto. O sea, retiro Presunto. presunto. Sí, mira, bueno, es un tema que vamos a conversar en otro podcast, la tributación del artículo 21, que es un tema bastante, yo diría bastante, a mí digamos, me gusta ese tema, porque en realidad es difícil de entender en algunos casos y en otros es fácil de aplicación, así que vamos a hacer el esfuerzo de tratar de explicarlo para que sea entendible a todo el mundo y ya podamos sacarnos ese tema, pero es como tú indicas, en realidad se presume una renta en el caso de un retiro, en este caso presunto, en el caso de uso
bienes de la empresa, y no solamente incluye vehículos, también propiedades y otros bienes que sean de la empresa, que sean utilizados por los dueños o sus familiares cercanos o las personas que tengan alguna injerencia dentro de la institución. ¿Mm? ¿Te parece que hablemos de algunos tipos de gastos que son interesantes de comentar? Sí, en el inciso cuarto, A ver, del artículo 31, se dale. da una lista de 14 gastos que en realidad el legislador quiso decir, mira, en realidad en estos gastos yo voy a hablar de cómo yo entiendo que debería llevarse esta. Si tú no estás dentro de los 14, sigues la norma general de los gastos. ¿Ah? Sí. Ahora, por lo corto que hacemos estos programas, podríamos estar hablando de cada uno de estos ítems por lo menos un par de horas, pero vamos a hacerlo con algunos gastos nomás, ya algunos que pudieron ser modificados por el artículo, por esta reforma tributaria, y otros que en realidad siempre es bueno hacer un repaso, porque en realidad son gastos que siempre están ahí. Sí. Que Yo podemos creo que ocupar. la primera cosa, antes de hablar de estos gastos que están enumerados, es que en general, aun cuando tengan una regulación especial, igualmente se le aplican los requisitos generales del gasto necesario. Cuando uno Claro. siempre tiene que, además de cumplir con los requisitos de ese numeral, ir a mirar si es que son necesarios en el concepto que habíamos comentado. ¿Ya? Excepcionalmente hay algunos gastos que el servicio aclaró, ¿cierto? Que ya estaban considerados como aceptados y por lo tanto no había que mirar el inciso primero, pero por lo general siempre está presente los requisitos de necesariedad, ¿cierto? Sí, Yo es quería... decir, todo gasto, digamos, la norma de gasto tiene la primera parte, los 3 primeros incisos, donde marca la cancha, por raya la cancha, por decirlo de alguna forma. Y los Sí. gastos que vienen a continuación del inciso cuarto son gastos donde tienen un tratamiento especial, pero no pueden perder de vista lo que está indicado al principio. Sí. Perfecto. Mira, yo quería partir hablando sobre las pérdidas, ¿ya? Gran En el tema, fondo, gran tema, sí. gran tema. Del 31, artículo 31, número 3, admite la deducción de las pérdidas, ¿cierto? Y ahí hay dos grandes pérdidas. Primero, la pérdida de activos de parte del patrimonio, ¿cierto? Por robos, por eh, hechos de terceros, ¿ya? Que la empresa puede deducir como gasto, ¿cierto? Cumpliendo ciertos requisitos como el aviso, etcétera, ¿ya? Y el otro tipo de gasto de pérdida tiene relación con resultados, ¿cierto? En el fondo es por, yo diría, lo que suele ocurrir con las empresas cuando inician sus actividades o cuando ya en funcionamiento hacen inversiones grandes, activos importantes que les van generando una pérdida relevante, ¿ya? Esos gastos, en el fondo, se convierten en una pérdida en el ejercicio y que pueden durar varios años hacia adelante, ¿ya? Esos dos grandes gastos, digamos, son los que regula el artículo 31, número 3, ¿ya? Hubo un Sí, gasto... sí, perdón. continúa, perdón, disculpa. Claro, algunos cambios importantes. Primero que se introdujo una regulación sobre ciertos bienes de consumo que se hacen inviables, ¿ya? Todo en la política, en el fondo, un poquito ambiental, no sé si se llama economía circular, pero en el fondo tiene que ver con un espíritu de cuidado ambiental, de no desecharlo todo inmediatamente y por lo tanto, y además que habían muchos casos que habían sido consultados al servicio de empresas que tenían el interés de donar, no sé, yogur o leche que estaba por vencer y que se podía, digamos, gatillar el gasto rechazado por haber donado esos productos, ¿ya? Entonces, también con materias de residuos hay una ley específica que regula el, el manejo de residuos industriales, Sí, está que la también circular, la ley es 20.920. no es que está regulado y eso de alguna manera favorece que las empresas, digamos, cuiden sus desechos, ¿cierto? Y si no lo hacen, se graban con el artículo 21. Sí, bueno, lo que tú mencionabas al principio respecto de los dos grandes ítems,
Es decir, el tema de los gastos con la propiedad de la empresa, claro, hay que hacer las denuncias correspondientes. Por ejemplo, yo he visto en la práctica que hay personas que han robado derechamente dineros o bienes de la empresa. Esos gastos, si bien son gastos, digamos, se aceptan como gastos, pero tienen que cumplir cierta formalidad, porque en realidad no es llegar y decirlo. Mira, en realidad este empleado llegó y se llevó la mitad de la mercadería para la casa. No, hay que hacer la denuncia, hay que hacer el seguimiento, hay que hacer todo. Ahora, si la fiscalía después desestima la denuncia, bueno, ese es otro tema, pero nosotros cumplimos con la legalidad. Y el tema de las pérdidas de arrastre es un tema que siempre se ha discutido, porque en realidad en algunas otras países hay limitaciones. Hay países que te aceptan 3 años de pérdida, otros 5. Tú tienes más conocimiento ahí de Brasil, que dice que ellos son un estado emprendedor, por lo tanto aceptan cierta cantidad de años de pérdida, y si no, la empresa tiene que cerrar porque en realidad no fue viable, ¿ya? Sí, en Brasil, cuando yo trabajaba allá, eran 5 años. 5 años. 5 años. Pero Chile tuvo también una norma, un límite, Sí, antiguamente. antiguamente, pero ahora es libre. Si tú puedes tener pérdida de arrastre por muchos años sin que haya un cuestionamiento. Es decir, hoy día estamos siendo fiscalizados. Es decir, yo por lo menos llevo 4 o 5 empresas que nos están fiscalizando las pérdidas de arrastre, muchos años, mucha documentación hacia atrás que hay que buscar, pero entendemos que en realidad es así, es un gasto del periodo, y por lo tanto yo tengo que acreditarlo, aunque ese se haya generado hace 5, 6 u 8, en el caso que estamos ahora, 10 años atrás, ¿ya? Claro, esa es la gran discusión, ¿eh? En la posición del servicio, es que de alguna manera los gastos no prescriben, ¿cierto? Y si un gasto es del año 1980 y lo estamos reconociendo hoy en los resultados del año, para el servicio no hay prescripción y va a tener que acreditarse, ¿ya? Es un criterio complejo, ¿cierto? Porque uno debiera dar cuenta del sentido de la prescripción, ¿cierto? En el fondo no tiene, no resulta correcto, digamos, exigirle tener toda la documentación de gastos que se hicieron en el año 1, hace muchos años, hoy, ¿ya? Debería haber una cierta flexibilidad en ese caso, pero esa es la posición actual del servicio. Yo más que flexibilidad, yo no sé, yo asumiría que el servicio tiene un plazo para revisar, y si no lo hice, lo castigaría. Porque en realidad lo que estamos haciendo hoy día es, ¿cómo se llama?, darle flexibilidad a la ineficiencia del servicio. Porque en realidad yo, cuando presento mi declaración de renta y digo tengo una pérdida de 10 Una pérdida. millones, estoy diciendo hoy día, en la renta del 2020, por decirte, tengo una pérdida de 10 millones, el servicio podría perfectamente ese año decir, no, revisemos tu pérdida. Y si no lo revisa, porque el servicio cómodamente va a decir, mira, cuando tú te consumas la pérdida, ahí te lo voy a revisar, porque está este criterio de manga ancha de los años. Ahora, hoy día no resulta cuestionable en la práctica, porque en realidad ir contra el servicio respecto a ese tema creo que hoy día no conduce a nada, y en la práctica nos acogemos a que nos revisen, en este caso, 10 años, como el caso que tenemos nosotros, que estamos hoy día o mañana presentando todos los antecedentes para su fiscalización, y ya nos dijeron que nos van a pedir las liquidaciones de sueldo de esos años, etcétera. Bueno, pero esta restricción que hay en algunos países no aplica en Chile, que somos uno de los pocos países que no tiene restricción para el uso de las pérdidas, ¿ya? Se pueden ir acumulando por años, y antiguamente provocaba de que, como había utilidades acumuladas que habían pagado impuestos, nos permitían recuperar ese impuesto a través del pago provisional por utilidades absorbidas, que era el famoso PPUA. Hoy día ya Y que a eso está contar de este año, retirado. claro, El último año que ya lo ocupamos, es decir, ya no existe más. en la Ya no existe T24 más. fue ya. Claro, ya no existe más. Y que en realidad, en la práctica, lo que está generando es dejar dentro de los registros empresariales de las empresas utilidades que, a menos que se reviertan esas pérdidas, no van a poder ser utilizadas. Aprovechado, claro. No Perfecto. aprovechadas. Porque fueron impuestos. Recordemos que este sistema de ¿cómo se llama?, de imputación, digamos, parcial que tenemos,
digo parcial porque en realidad, de integración parcial, porque en realidad hay una parte del crédito que se restituye, pero en el caso de las pymes es integración total, es porque yo pago el impuesto de primera categoría y ese impuesto después me sirve como crédito para los impuestos personales que paguen los dueños cuando retiren las utilidades. Entonces, en la práctica, por años, nunca las empresas pagaron impuestos en Chile. Se decía eso porque en realidad este impuesto de primera categoría era una especie de pago anticipado de las utilidades que iban a pagar los dueños, los impuestos que iban a pagar los dueños. Entonces, hoy día sigue siendo aplicándose de la misma forma, pero hay un castigo de una restitución en el caso de los contribuyentes del régimen general. Perfecto, perfecto. Yo agregaría acá que en el caso de las pérdidas, el servicio ha reconocido algunos incobrables. ¿Ah? Ese está en el número 4. En el número 4, en el número 4 de los créditos incobrables. ¿Ya? Claro, que en el fondo tuvo la ventaja de que se modificó y cuando se trata de partes no relacionadas, ¿cierto? Te pides simplemente un plazo de 365 días desde que se hizo exigible, ¿ya? Y con eso ya no es necesario contratar abogados, ¿cierto? Para que emitan un informe de incobrabilidad y derechamente se puede producir. Es decir, en la práctica el servicio, bueno, la circular lo menciona y dice, mira, en realidad ese inciso primero que está ahí sigue aplicándose, que tú tienes que agotar los medios prudencialmente de cobro y a veces hay, si tú que eres abogado lo sabes mejor, es decir, ir a cobrar una deuda de 250.000 pesos, 300.000 pesos en los tribunales a veces no tiene sentido porque en realidad no hay que pagar actuarios, hay que pagar notificaciones y hay una serie de gastos que incurre la empresa que al final quizás no va a recuperar ese monto. Es decir, ¿quién te va a embargar algo por 300, 400.000 pesos? Cuando ya, aparte que hay ciertos plazos para hacerlo también. Entonces, cuando ya incurres tú en un monto ya más grande, mayor, que tú puedas, no sé, embargarle un vehículo a la sociedad o embargarle un bien raíz para que sea exigible tu pago, ahí sí podría ser. Entonces, la norma en sí era muy rigurosa, poco aplicable, ¿ya? Y ahí viene esta modificación que dices tú, que en realidad el servicio dice, bueno, ya, igual tienes que llevarme un control de las moras, digamos, de las deudas que te tienen, no es llegar y decir, no, ya lo perdí. ¿Ah? Yo, mira, siendo yo también contribuyente y conociendo a mis clientes, nadie dice, no, ya esta persona no me pagó, lo dejo de cobrar. Salvo que la empresa caiga en quiebra, en cesación de pago, siempre está la posibilidad de que tú le cobres a alguien, que tú le vendiste algo, que tú le prestaste servicio. Es decir, siempre está. Que tú no puedas cobrarle porque pasó el tiempo, porque te es ineficioso hacerlo, es distinto, pero siempre está la posibilidad de cobrar. Entonces, tienes tu control, llevas tu registro y como bien dices tú, en la instrucción hay dos que se incorporaron. El primero es que tengan más de 365 días, yo puedo llevarlo a incobrabilidad. Y la segunda dice que el valor que resulte de aplicar un porcentaje de incobrabilidad conforme a mercado sobre los montos de los créditos vencidos. Es decir, aquí la norma está reconociendo que claro, en el mercado hay cierta incobrabilidad y por lo tanto, si no han pasado los 365 días, tú me puedes rebajar también ese monto. ¿Ya? Entonces, es aplicable. Ahora es interesante porque es una incobrabilidad tributaria, pero no necesariamente es una incobrabilidad civil, digamos, en que el deudor puede decirse, mira, usted ya no me puede seguir cobrando porque castigó tributariamente su crédito, ¿ya? Es una discusión bien interesante esa que uno podría hacer porque se supone que la contabilidad acusa, ¿cierto? Es la verdad primera para el empresario y por lo tanto si está reconociendo un castigo desde el punto de vista contable y tributario, en el fondo esa debe entenderse como su voluntad. Yo nunca he visto un juicio sin que el deudor diga, mira, usted como castigo no tiene derecho a cobrarme, pero es interesante hacer la distinción que es una incobrabilidad tributaria, pero no civil, no es que esté renunciando, ni tampoco, ojo, tampoco está perdonando la deuda, porque eso también tiene un efecto tributario, el servicio lo considera
una donación, ¿cierto? Desde el punto de vista del derecho civil, el perdonar una deuda es una donación. Sí, sí, ¿no? Y cómo se llama, como yo te mencionaba, es decir, nadie renuncia a cobrar algo que te adeudan, salvo que, no sé, eh, haya pasado mucho tiempo, la persona quebró, la persona falleció. En esos casos ya uno como que ya dice, bueno, en realidad no. Pero estando vigente, se aplica. Nosotros en la práctica a clientes que son morosos, generalmente le decimos a nuestros clientes, mira, sería inconcebible que otra vez le volvieras a dar crédito. O sea, si alguien te quedó debiendo, no sé, 5 o 6 facturas hace 3, 4 años y viene nuevamente y tú le vuelves a dar crédito, es como algo inconcebible. Y bueno, y así más o menos se ha aplicado en la norma tributaria. Respecto de las normas financieras, son muy parecidas a las actuales normas tributarias. Es decir, Actuales. cuando se aplican las provisiones por incobrabilidad, ¿ya? Generalmente se aplican fórmulas de mercado, de la industria, de incobrabilidad o ciertos porcentajes. Mira, 365 días ya castigamos el 100%, 180 días el 50%, 90 días un 25% y cosas así, digamos, como para dejar reflejado de alguna forma también para castigar, porque en realidad, pongamos desde el punto de vista financiero, las empresas, los gerentes de las empresas quieren maximizar los resultados de la empresa porque ganan bonos. Y en la medida que a mí me castiguen deudas o que tienen los clientes, mi resultado financiero disminuye, por lo tanto disminuye mi valor de mi gestión. Por lo tanto, yo me preocupo de cobrar, yo me preocupo de mantener ese valor lo más cercano a cero. ¿Ya? Entonces, cuando viene este castigo de decirle, mira, en realidad esta deuda tiene 180 días, yo creo que hay una probabilidad del 50% de cobrarla, y te castiga ese 50%, al gerente también lo resiente porque en realidad le está disminuyendo su bono. Ahora, en el Entonces, caso de que sea... Claro, no, perdona, termina. sí, no, eso era más o menos lo que te quería. Claro, dos cositas. O sea, si se castiga tributariamente y en el futuro el deudor se pone la mano en el corazón y en el bolsillo y paga la deuda, ¿cierto? Ahí habría que reconocer Se reconoce el como un ingreso. ingreso ordinario, ¿cierto? Claro, sí, sí, sí. Y otra cosa más, que hay unos pronunciamientos interesantes de ciertas empresas que, por ejemplo, no van a la quiebra, porque en ese caso hay un castigo por causa legal, ¿cierto? Pero empresas que en el fondo se reorganizan y uno de los acuerdos de esas reorganizaciones es castigar algunas deudas, ¿ya? Entonces ahí el servicio ha señalado, ¿cierto?, que ese castigo, esa pérdida del activo, no va por esta norma de la incobrabilidad, sino que va por la pérdida del artículo Claro, 31, número 3, ¿cierto? Entonces es claro. importante tener presente, sobre todo para los asesores que nos ven en el programa, que el incobrable también tiene un alcance en el numeral 3, ¿cierto?, que habla sobre las pérdidas del ejercicio. Y ahí hay que mirar algunos pronunciamientos del servicio. Sí. Mira, una norma que fue modificada, que fue bien recibida, porque en realidad de cierta forma flexibilizó este tema del castigo de deudor incobrable, porque siempre va a haber ahí una diferencia temporal entre la norma financiera y la norma tributaria, ¿ya? Y aquí viene a ser una suerte de flexibilización del tema. Como te digo, es decir, en realidad nadie va a querer vender y que no te paguen. ¿Ah? Claro, Ahora claro, llega a cierto momento en que uno tiene que decir, mira, en realidad ya, asumo de que quizás no me van a pagar. claro. Por ejemplo, el caso de empresas que quieren seguir negociando con ese cliente que les debe, y porque están pensando en el futuro, en nuevos contratos, entonces por un acuerdo deciden castigar un crédito, ¿cierto? Y ahí el servicio ha dicho, mira, en algunos casos sí puede ser considerado un gasto necesario ese castigo, porque en el fondo está mirando la búsqueda de ingresos en el futuro, de no cortar la relación. Entonces, también es muy útil lo que ha dicho el servicio,
yo creo que también empatiza harto con muchos negocios en donde existen deudas, pero suele ser común perdonar algunas, ¿cierto? Para poder renovar las relaciones y continuar trabajando juntos. Sí, sí, en realidad, este asunto de, como te digo yo, y lo mencionamos al principio del gasto necesario, obedece a las razones de los negocios, digamos. Sí. Si yo voy a generar ingresos con esta misma empresa que me debía, pero a partir de las negociaciones que vamos a tener, bueno, puede existir esa negociación de castigar ciertos créditos y de reconocerlo en el futuro. Perfecto. Sueldo empresarial. Sí, tema, Uh, tema recurrente en muchas empresas y que fue modificado. Fue modificado porque antes se le pedía un tope, ¿cierto? Que era el tope de las cotizaciones El previsionales sueldo y, y imponible. el, y el exceso era considerado gasto retrasado, ¿ya? Y era un despropósito porque mucha gente trabaja en la empresa, tiene su SPA solito y es el único que le pone empeño en que funcione el negocio y tiene todo el derecho de llevarse la utilidad a través de un sueldo empresarial, porque así también tiene otros beneficios, ¿cierto? Bancarios. ¿Ah? Y bueno, afortunadamente la ley cambió y ahora solamente le pide que sea un valor razonable, ¿cierto? Y establece algunos parámetros como el tamaño de la empresa, el tamaño de las ventas, la proporción de su trabajo en función de lo que está llevando. Y ahí también hay una buena pregunta, porque en el fondo, ¿cómo yo comparo el sueldo que se está llevando esa empresa para efecto de que no se lo rechace? No porque haya superado un tope de cotizaciones previsionales porque ya no aplica, sino que se considere razonable, de acuerdo al principio transversal de los gastos necesarios. Es una pregunta, no hay comparable. Es difícil, digamos, buscar esos parámetros, ¿no? Sí, y bueno, y como tú mencionas, esta modificación principalmente obedeció a, a igualar la cancha, porque si tú tenías una sociedad anónima, una SPA, no se aplicaba este tope del sueldo imponible, ya era ahí, lo regulaba lo que está actualmente, que tiene que ver con el sueldo de mercado, en cierta forma. Sí. Y cómo regularlo en realidad también está como ahí medio en el aire. Pero hoy día esa norma se flexibilizó bastante, porque en realidad el sueldo empresarial en sí no existe. Si muchos clientes nos piden, oye, yo quiero mi contrato de trabajo, pero tú eres el dueño, sí, pero yo quiero tener mi contrato de trabajo, sí, pero tú no tienes relación de dependencia ni subordinación, es decir, tú no te vayas a despedir. ¿Ah? Y ahí por ahí hacemos bromas, bueno, la señora quizás, pero entonces, pero no hay esa subordinación y dependencia, por lo tanto no tienes un contrato de trabajo, no estás Y reconocido menos, y como... menos, y menos, por ejemplo, si se quiere pagar indemnizaciones por término de la relación laboral. Ahí no Ese, aplicaría todo el beneficio que la ley concede tanto al trabajador como a la empresa, ¿cierto? exacto, ¿no? Y, por ejemplo, y otros gastos que podía incurrir. Es decir, en realidad, antiguamente el servicio en la aplicación de esta norma decía que en realidad lo único que se podía pagar el accionista, o digamos, en este caso, el, el- el dueño de la empresa, de la IRL, la limitada, era el sueldo empresarial. No se podía pagar gratificaciones, ni colación, ni movilización, ninguno de esos ítems, solamente sueldo. ¿Ya? Y con la modificación ahora sí, ya se puede, eso se flexibilizó de cierta forma. El sueldo no necesariamente tiene que ser el sueldo imponible, ¿ya? El tope, y como tú bien decías, lo que sobrepasaba ese monto era un gasto rechazado y por lo tanto tenía que pagar el impuesto de la multa del artículo 21. Entonces, había ahí todo un tema, pero si yo era una SPA no tenía ese tope. Entonces, eso como que lo vino a igualar ahora. Ahora, yo te estaba hablando del tema de que esto los empresarios, los dueños de la empresa no son empleados dependientes y por lo tanto no deberían pagarse las imposiciones de la nómina que incluye los sueldos de la empresa, ¿ya? Pero sí me puedo pagar cotizaciones provisionales en forma independiente y esas sí pueden ser un gasto, digamos, el sueldo y esas cotizaciones gasto de la empresa, ¿ya? Claro, Que sean ahí hay como de cargo de la empresa. ahí hay como una especie de vacío, quizás, porque
se supone que las normas previsionales tratan de hacer exigible, por ejemplo, las cotizaciones en los servicios independientes. Por ejemplo, cada vez que uno emite una boleta de honorario, se le retiene una parte que se va a seguridad social, pero si la persona, en vez de emitirle boleta de honorario a la sociedad, tiene un sueldo empresarial, ahí queda liberado de las cotizaciones. Claro, quedas liberado y cotizas en forma independiente. Ahora, Si quiere, claro. si quieres cotizas, porque en realidad antiguamente te pedían las cotizaciones provisionales. Ok. Con la norma antigua te pedían que tienen que estar pagadas las cotizaciones provisionales. Lo que sí te piden ahora es que, si es que no están pagadas las cotizaciones provisionales, lo que te piden es que hayan quedado afecta al impuesto único de segunda categoría. Sí, Entonces, claro. eso sí, Y se haya es retenido el impuesto por la y empresa. se haya enterado y digamos, se haya enterado al fisco a través del Sí. formulario 29, donde se pagan las retenciones. Pero eh, ahí donde uno empieza, como asesor, empieza a ver qué sueldo es el que le conviene a esta empresa, porque si el empresario se fija un sueldo, por ejemplo, de 10 millones mensuales, va a quedar con una tasa de impuesto alta que quizás no refleje realmente su tributación. Así que ahí hay que entrar a hacer un análisis. Pero esa norma se flexibilizó, ya se puede, digamos, se puede cancelar un sueldo empresarial sin considerar el tope, ya que en realidad nosotros en la práctica lo hemos visto que muchos no han cambiado su sueldo empresarial. Por ahí un par de clientes que tenemos en la oficina sí modificaron, porque en realidad uno es gerente de la empresa más o menos relevante dentro de la región, por lo tanto el sueldo es como un gerente de mercado del mismo rubro, ¿ya? En ese caso que decías tú, ¿cierto? La persona tenía un sueldo alto. En el fondo ahí quizás la virtud sea combinarlo con honorario, ¿cierto? Que ahí la retención es un poco más baja y no va a aplicarse la tasa, o sea, la progresión del impuesto único si recibe de una sola vez o por una sola vía ese ingreso, ¿no? Siempre es bueno mezclar honorario y sueldo empresarial, ¿no? O retiros o dividendos Claro. también. El problema ¿Ah? claro, el problema del retiro, como no tiene ninguna retención, eso puede ser pan para hoy, ¿cierto? Pero después va a tener Pero tiene, que... tiene créditos. Mm, Sí, sí, esa utilidad es pagar un impuesto y dependiendo del régimen que te encuentras, tienes un crédito del 27 con restitución del 35% o el crédito del 10% si eres claro, en empresa pyme. Entonces, ahí se puede hacer un mix, sí, que el buen asesor siempre se encarga de que sea el más óptimo. ¿Ah? claro, claro. Yo, Aunque la tasa del 10% en el caso de la ProPyme quizás no es muy interesante, pero pero es que en realidad en la práctica, claro, es decir, la empresa ProPyme pagan un 10%, pero cuando retira utilidades, ahí viene el castigo, es decir, ahí tienes que pagar la diferencia. Si tú claro, retiras mucho dinero, ganaste mucha plata, bueno, pagaste el 10%, pero cuando retires esas utilidades, tienes un crédito solamente del 10%, incrementado, claro, pero es un 10% al final. Entonces, claro, ah, entonces, al final, tienes que hacer un mix entre sueldos, honorarios y no, retiros o dividendos. Ahora, la norma que tú mencionas de los honorarios también se flexibilizó hace poco, porque sí, antiguamente los no dueños se de podía. empresa no se podían pagar, salvo si fueras una SPA, que ahí había cierta flexibilidad que el servicio lo había entregado. No. Además de la virtud de los honorarios, en cuanto a la retención que es baja, ¿cierto? Que no, 13, está como el 13 y algo para este año, ¿no? Un poquito ahí. Sí, Eh, pero además tiene el beneficio del gasto presunto, ¿cierto? Que por el 100% de ese ingreso, la ley establece una deducción, una presunción de gasto. Esto lo optimiza todavía más la tributación del socio, el propietario, ¿cierto? sí, y eso ayuda porque ese gasto presunto no está en los empleados dependientes o afecta al impuesto único de segunda categoría, que sería el caso del sueldo empresarial. Entonces, ahí tenés una rebaja que tú puedes considerar de tu ingreso y que te permite mejorar tu tributación. Claro.
Perfecto. Mm. Entonces, bueno, quizá el desafío o la dificultad que uno podría encontrar en el sueldo empresarial es la razonabilidad, ¿cierto? En el fondo, es tan subjetivo, depende de cada caso, ¿cierto? De la función que tenga ese propietario, ese socio. Va a ser una cuestión quizás que haya que acreditar en una fiscalización. Bueno, ¿por qué se fijó ese valor y por qué otro? Va a ser una discusión que tiene una cierta dificultad. No se puede, es como la norma de tasación, digamos, cómo yo comparo un valor corriente en plaza. ¿Ya? Pero Sí, bueno, eso. sí. Lo Bueno, ideal, eso es digamos, muy subjetivo, pero mira, nosotros hemos tenido varias fiscalizaciones y este tema del sueldo empresarial nunca ha sido cuestionado. Bueno, nosotros manejamos sueldos razonables dentro de la oficina. Entonces no hay ninguno que se asigne un sueldo de gerente de una multinacional que gana 25 millones mensuales. claro, claro, Pero, exactamente. pero sí hay sueldos de 5, 10 millones, 8 millones, y que en realidad es la realidad de los negocios si lo vemos desde otro punto de vista. Claro, y que tiene la virtud, o sea, el sueldo empresarial y el honorario tiene la virtud de que es un gasto, que es una deducción de la base imponible, a diferencia del retiro que no, ¿cierto? Que simplemente tiene efecto en el patrimonio. Entonces, eh, es útil no solamente para el trabajador, sino que también para la empresa. Es recomendable, mira, yo te voy a dar un ejemplo. Una vez llegó una empresa a la oficina, dos socios, tenían una utilidad de, ese tiempo se pagaba la tasa del 15% de impuestos, ¿ya? Tenían una utilidad de 50 millones, no, de 100 millones de pesos. Y tenían que pagar 15 millones de pesos de impuestos de primera categoría. Y no tenían la plata, por supuesto, porque en realidad habían pagado PPM y no llegaban más allá de 5 millones. Entonces, si yo les digo, mira, si cada uno de ustedes, un médico, ¿no? Una sociedad médica, y no tenían otros ingresos, ¿no? Por ahí una boleta de honorario, si cada uno de ustedes se hubiese asignado un sueldo empresarial, ya, de 4 millones de pesos, cada uno de ustedes hubiesen llegado a 96 millones y la renta de la empresa hubiese sido de 4 millones, porque el gasto se rebaja. Por lo tanto, la tasa de impuesto hubiese sido de 4 millones por 15%. Y ustedes hubiesen pagado, ya tenían pagado su impuesto único de primera categoría, por lo tanto, no hubiesen Abril no tributado, sería hubiesen, una caja, abril ya no sería problema y te hubiesen devuelto los 5 millones. además. Claro. Así que Pero bueno, esa regla está vigente, ¿eh? no, sí, y nosotros lo aplicamos Claro. plenamente. Y Sí, nosotros aquí en la zona, aparte de eso, tenemos la presunción de zona. Entonces, es una regla que por ejemplo, los empleados públicos se le aplica que cuanto mayor distancia hay entre Santiago y las zonas extremas, te pagan un porcentaje por vivir fuera de la zona. Por ejemplo, el caso de Punta Arenas es un 70% adicional. Incrementado en un 40% llega al 98%. Pero, por ejemplo, alguien que se va a la Antártica tiene una presunción de zona del 600%, porque esa persona sí que está aislada. Entonces, claro. esa presunción de zona, esa asignación de zona, que es un ingreso no renta para los empleados públicos, se asimila a los empleados particulares a través de una presunción de zona. Y esa presunción de zona te permite descontar tu sueldo tributable un valor equivalente a lo que le hubiesen pagado al empleado público. ¿Ya? Y ese empleado público es el grado de la escala 1A, 1A de la escala única de sueldo. Y el grado 1A es el sueldo de un ministro. Entonces, si yo gano 2 millones de pesos, hoy día puedo descontar de mi base imponible aproximadamente 700.000 pesos. En Punta Arenas, porque en Puerto Natales un poco más, porque tienen mayor zona, en Porvenir, en Puerto William e incluso en la Antártica tienen un valor más alto. Entonces, yo puedo descontar de los 2 millones que me asigné de sueldo, 700.000 y voy a tributar solamente por 1.300.000. Entonces, yo puedo asignarme un sueldo y no voy a tributar por casi 8 millones de pesos en el año. Entonces, es recomendable que yo como empresario me asigne un sueldo empresarial. Claro. Está hecha la invitación para ir a poblar esa zona extrema, ¿no? Y aquí estamos, tenemos un montón de beneficios tributarios y Hay aquí mucho trabajo. seguimos siendo los 150.000 habitantes, Perfecto. lamentablemente. Sí, o sea, cerrando nomás, claro, este sueldo empresarial, que en el fondo tributa como si fuese una renta del trabajo dependiente, solo para efectos tributarios,
Duele un poco, ¿cierto? Porque ahí la retención va a ser a través del sistema por tramo, ¿ya? Pero sin embargo hay que mirarlo como un ahorro, ¿cierto? Como un ahorro, un adelanto, ¿cierto? Quizás al impuesto global que uno se va a tener que ahorrar de sacar del bolsillo en abril del año siguiente. Sí, ¿no? Y antiguamente lo que más costaba era que hablemos de empresas pymes, hablemos de Sí. realidades, no de empresas o pequeñas empresas, derechamente, o microempresas, de que disponen de caja como para asignarse sueldo, pagarse. No olvidar que un sueldo de 2 millones tiene que pagar mínimo entre 400 y 500 mil pesos entre cotizaciones, FP, Sí. FONASA. Y eso era obligatorio antiguamente. Es decir, yo tenía que pagarme las cotizaciones provisionales y luego de eso quedar afecto impuesto único. Además. Entonces estamos hablando de que si yo me asignaba un sueldo de 2 millones bruto, que es el monto que se puede descontar, el bruto, ya como gasto de la empresa, tenía que desembolsar alrededor de 600.000 pesos para tener acceso a esos 2 millones. Entonces a veces era muy difícil de una pyme poder llegar a esos montos. Entonces hoy día, como hemos conversado, como no son obligatorias las cotizaciones provisionales, solamente queda efecto impuesto. Y Claro. es el impuesto el mismo que si yo retirara la utilidad, pero en este caso yo lo puedo retirar de la empresa. Y Ahora, podríamos hacer un mix con los honorarios que mencionas tú. ahora, si uno puede o tiene la holgura esa empresa de ahorrar para la vejez, bueno, la recomendación es hacerlo porque además va a ser un gasto aceptado. De todas maneras, y lo paga la empresa. Y lo paga la empresa, claro, exactamente. Exacto. Gasto de organización y puesta en marcha, ¿qué te parece? Sí, mira, en realidad esto no sufrió modificación, pero lo mencionamos principalmente porque es una opción, ¿ya? No es que yo tenga que necesariamente, obligatoriamente, de estos gastos descontarlo en 6 periodos, como menciona la norma, es decir, la Hasta en misma 6 periodos, dice. hasta en 6 periodos, yo podría hacerlo en 3, en 4, O y en esto uno. bueno, el mismo ejercicio, ¿ah? El mismo ejercicio. Ahora, la mayoría de estos gastos son cuando las empresas parten, como se llama gastos de organización y puesta en marcha, ¿ya? Ahora, Sí, es importante eso, ¿ah? Porque en el fondo es o cuando la empresa inicia o cuando ya existe y abre un nuevo proyecto de negocio, ¿ya? Y es una cuestión exacto. que va a tener que acreditarse eventualmente, porque si fuese el caso que la empresa opta por deducirlo en el año 1, el servicio podría fiscalizar y decir, mire, este no es un gasto de organizaciones puesta en marcha y por lo tanto usted tiene que haber prorrateado ese gasto aplicando el principio de correlación ingreso-gasto. Mira, pero si te permiten descontarlo el uno, mira, aquí la recomendación es hacerlo en uno. ¿Pero sabes por qué? Porque si te genera una pérdida tributaria, esa pérdida se actualiza. En cambio, el gasto de organización y puesta en marcha no se actualiza. Entonces, te permite Claro, porque generar queda más como un gasto. activo intangible. Claro, se acumula más gasto. Bueno, pero en realidad lo mencionamos porque es una norma que no ha sido modificada porque algunos sagradamente lo hacen 6 años. Ya dicen, no, es que los gastos de organización y puesta en marcha. No, hasta en 6 ejercicios. Hasta en 6 años. ¿Ya? Sí, Por lo tanto, ahí yo puedo flexibilizar un poco el tema. Así que más claro, que eso perfecto. no hay. ¿Mm? No, Y no, se no, claro. incorporó un nuevo artículo con la reforma, que sería el número 14, ya, de los gastos, y esto tiene que ver más que nada con los desembolsos, descuentos ordenados por entidades fiscalizadoras, reposición o restitución de productos o bonificación o devolución de cantidades pagadas a clientes o usuarios y desembolso entre partes no relacionadas cumpliendo con transacciones de la cláusula penal o cláusula penal, ¿ya? Que esto fue incorporado ahora último, este número 14 del artículo 31, ¿ya? Con la reforma tributaria y principalmente tiene que ver con estas obligaciones que tiene la empresa de restituir ciertos productos a los compradores o cumplir con una cláusula penal donde antiguamente no se permitía, ¿ya? Porque en realidad, si yo, por ejemplo, establezco una cláusula penal en un contrato entre partes, entre partes, esa cláusula quizá podía haber sido dañina para los intereses del Estado.
Así es. Así Claro, o que, sea, este 14 tiene hartas cosas. sí, Primero, la cláusula penal que se incorpora expresamente, que está un poco en línea con lo que comentaba al inicio, ¿cierto? Que en el fondo el legislador entendió que en los negocios es inevitable de repente incumplir algunas obligaciones que van a generar compromisos de pago y cuando están, digamos, encerradas en cláusulas penales, el legislador las acepta, ¿cierto? Cuando son razonables principalmente. Por lo tanto, ahí hay un incentivo quizá a resolver los problemas con cláusulas penales en los contratos para efecto de no tener problemas después cuando exista un incumplimiento y tenga que imputarse la responsabilidad, la culpa, y ahí el servicio aplica el criterio histórico, ¿cierto?, de que no puede financiar conductas ilícitas. Entonces, exacto. la cláusula penal viene a ser una buena solución. La otra es las transacciones. ¿Ya? Las transacciones, dice la ley, judiciales o extrajudiciales. ¿Ya? En el fondo, cuando existe una disputa con un tercero, exista o no juicio, llegan a un acuerdo y esta empresa hace un desembolso de dinero, ese desembolso se va a aceptar como gasto. ¿Ya? Se va a aceptar como gasto. Yo he visto un poco una inclinación a querer aprovechar esta figura de la transacción, porque incluso puede ser extrajudicial, ¿cierto? Entre las partes Claro, otorgan una escritura, se hacen las contraprestaciones, y lo interesante es que en las transacciones no hay reconocimiento de culpa, ¿ya? Por algo llegan a un acuerdo y transaccionan, ¿ya? Simplemente dicen que tuvieron un problema, quizás no lo mencionan, resuelven llegar a un acuerdo de término y la parte X le paga a la parte Y tal monto. Entonces, no queda evidenciado la responsabilidad y por lo tanto, de esa manera, digamos, se podría mal aprovechar el espíritu de no aceptar los gastos por responsabilidades, ¿ya? mm, Entonces, yo, la ley simplemente dijo que cuando eran partes no relacionadas, había una holgura en el sentido de que no se metía mucho en el contenido de la transacción. Ahora, en mi opinión, yo creo que siempre es importante o el servicio debe tener la facultad de poder entrar en el detalle de por qué se llegó a ese acuerdo, ¿cierto? Y en el caso de que entienda cuál es la naturaleza de la transacción, ver si es que se acepta o no como gasto, pero no sería una mala recomendación decir, mira, una transacción y pasa la plata a otro tercero que el servicio no te lo va a cuestionar porque la ley expresamente dijo que la transacción se admitía. Eso sería un mal consejo. no, 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 nunca es una buena recomendación hacer ese tipo de consejos, pero bueno, siempre como dice bien, la circular cuando comienza, dice en realidad, cuando son entre partes no relacionadas, yo voy a entender como que hay intereses contrapuestos, por lo tanto no me voy a intervenir mucho, pero también, si tengo antecedentes, si tengo algún dato, algún indicio de que algo puede ser que haya sido mal utilizado, igual lo voy a revisar. ¿Ah? Pero eso siempre ha sido así. Es decir, en realidad yo creo que aquí igual uno tiene que como buen asesor tributario, uno tiene que decir, bueno, veamos hasta dónde podemos llegar con este tipo de operaciones. Claro, o sea, siempre se supone que la transacción es un instrumento que resuelve un problema real, ¿cierto? Eh, pero que también sería aplicable en el caso de una eventual responsabilidad. Si por ejemplo, la empresa hubiera cometido un acto en principio culpable, ¿ya? Todavía no hay una sentencia, ¿cierto? Y las partes llegan a un acuerdo, la transacción permitiría que ese desembolso no sea cuestionado, a diferencia de lo que aplicaría si es que la sentencia condena a pagar una indemnización a esta Ah, claro. empresa por haber incurrido en un acto responsable, ¿cierto? Entonces, es una solución interesante que el legislador establece para hacer pagos cuando existan conflictos reales, ¿cierto? Sin que se cuestione la deducción del gasto. Claro, son indemnizaciones sin prueba de culpa también, en estos casos por ejemplo, las garantías que se ejercen en la ley del consumidor, ¿cierto? Del consumidor, claro. Sí.
ahí se considera un menor ingreso, quizás la Sí, restitución, el pago que tenga que hacer. claro, hay que reconocer el menor ingreso vía un gasto. Perfecto, Sí, perfecto. Y yo agregaría, Pedro, que es muy interesante el número 13, los gastos medioambientales, en el fondo, en la lógica de que las empresas se tienen que involucrar con la comunidad en la que se insertan, ¿cierto? Hay muchos proyectos grandes, millonarios, que van a generar un impacto ambiental, económico, social en la región, y como una forma de compensar quizás esa intromisión, ¿ah? Eh, Se propone, en cierto, mejorar las condiciones de la gente que vive ahí. Entonces hay muchas empresas que eh, eh, instalan una cancha de fútbol, mejoran los colegios. Por ejemplo, en el sur yo he visto que se abren institutos profesionales para la gente que vive en esa comunidad. Entonces, son desembolsos que en principio no tienen ninguna relación con el giro del contribuyente, ya que, por ejemplo, la empresa minera, energía, no tiene relación ese gasto que incurrieron para mejorar un establecimiento educacional. Y por lo tanto, el hecho de que la ley ahora lo haya admitido y especialmente en aquellos proyectos que se someten a revisión de la normativa medioambiental, en donde para que se resuelva favorablemente tienen que establecer medidas de compensación, esos desembolsos no se deducen, o sea, no son cuestionados como gastos rechazados. sí, bueno, como, como todo gasto tiene que cumplir los requisitos, digamos, los requisitos establecidos. Tienen que acreditarse fehacientemente ante el servicio, Sí. tienen que constar en documentos o oficiales, ¿ya? No hablamos respecto de los gastos incurridos en el extranjero, que también están en la circular, pero principalmente tienen que ver con que se tiene que utilizar la documentación oficial del país donde se incurre el gasto. Sí. Si es necesario hacer una traducción, es de costo del contribuyente hacer la traducción. Por Aunque ejemplo, en si ese voy caso es una traducción libre, ¿eh? No es Sí, necesario hacer no la es, no es traducción oficial. oficial. Claro, Sí, claro, pero si voy a China y me entregan una factura, obvio que voy a pedir que me la traduzcan. Ahora, si me hicieron la factura en inglés, bueno, podría ser menos, menos interesante, pero menos complejo de hacer, pero sí se permite. Muchos clientes nos preguntan, eh, ¿qué tengo que hacer? ¿Voy al extranjero? ¿Voy a tener gastos? En realidad, primero tiene que cumplir el requisito de que si vas al extranjero, vas a algún, no sé, alguna feria de proveedores, algún encuentro de la marca que tú estás representando en el país, ya son gastos necesarios, porque en realidad eso me va a potenciar mi negocio y como sí. tal puedo rebajar todos los gastos que incurra, pasaje, estadía, locomoción, etcétera, alimentación también, pero tiene que ser con la documentación oficial del país. No puedo traer, por ejemplo, un ticket que me dieron y que me permite descontar. No, Ahora, no es la así. ley también establece que en aquellos casos en que no estén los documentos que se exigen, el director regional dice puede, a su juicio, considerar razonable y necesario ciertos gastos. Entonces ahí hay Sí, sí, un esa margen buena, un margen ahí para aplicar pero un criterio. ¿cuál será el juicio del director regional? Esperemos que sea Ahí, bueno. sí, Sí, como sí. todo. Oye, Bueno, Eduardo, Pedro, yo creo que estamos mira, llegando ya al final al final, de- sí, quizá cerrando la idea nomás, que el artículo 31 quedó bastante amplio, pero eso no significa una autorización para deducir todo tipo de gastos, sobre todo cuando benefician a los propietarios, porque ahí nosotros nos vamos al artículo 21, ¿cierto? Eh, y el servicio todavía tiene la facultad de inspeccionar y cuestionar esos gastos, y en el caso de que sean gastos, por ejemplo, que no se acreditan o que no tienen conexión con el giro o con la mantención, desarrollo de la actividad, ahí el efecto, por lo general, sería que ese gasto deducido se va a agregar de nuevo y va a tributar con el impuesto de primera categoría, ¿cierto? Y solo cuando beneficien a los propietarios eh, o a los relacionados a la empresa, y se va a aplicar recién el artículo 21. Sí, eso es un tema que vamos a conversar junto con el tema de los retiros presuntos por uso
de los bienes de la empresa. Vamos a hacer un programa más adelante respecto de este artículo 21, que en realidad igual es bueno que lo vayamos conociendo y que lo vayamos aprendiendo. Perfecto. Yo creo Sí. que fue un buen programa el de hoy. Pasó volando. Y hemos aumentado nuestro público, así que De a poco, y estamos, hay gente que empieza a preguntar, ¿y cuándo sale el próximo? sí, así que Bueno, tenemos pendiente invitar a alguien, ¿ya? Que igual lo queremos hacer, y también hacer algún día un programa en vivo, donde ya con más tiempo, así ya más organizado, y con nuestros seguidores que ya tenemos, podamos hacer algo en vivo y podemos interactuar con ellos, que nos hagan consultas y que nosotros podamos responder sobre cierto tema. Y ahora, ¿cuál será el próximo programa, don Eduardo? yo feliz. El próximo viernes entonces vamos a hablar del famoso impuesto al lujo, ese, ¿o no? Sí, ¿Ya? Sí. un tema nuevo que ya está empezando a aplicarse en la A práctica, ser notificado. a ser notificados del giro. Entonces vamos a hablar de este impuesto nuevo, a quién aplica, a quién no aplica y respecto de cómo, digamos, si hay alguna exención, cómo aplicarla en la práctica y cómo avanzar. Bueno, y Sí, al principio del programa siempre hablamos un poco de actualidad tributaria, lo que está pasando, lo que viene, cómo se viene la semana. sí. Y bueno, en este caso hemos hablado los dos anteriores programas de la operación renta, que en Pero realidad era son, lo que estábamos metidos sí, todos y en la contingencia que estábamos. Y el próximo programa ya vamos a hablar sobre lo que pasó en la semana, la discusión del pacto fiscal también, un poco, y después nos se va a entramos retomar, en el parece. tema. Ahí está avanzando, sí. Hoy Sí, día, no sé si leíste una columna que escribió el presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Pizarro, ya. respecto de la curva de Laffer. ¿Ya? Ah, sí, que no era Interesante, verdad, parece. interesante artículo de Juan, Claro. que compañero del magíster ahí que Ya, hicimos en la Universidad de Chile. Interesante su punto de vista y hay que analizarlo. Yo acabo de adquirir el libro, espero que este fin de semana, largo entre comillas, porque igual hay que hacer algo el lunes, pueda adentrarme en ese mundo. perfecto. Ya, pues, amigo Pedro Fechi, siempre es un gusto hablar contigo sobre temas impositivos, así que dejamos invitados a los asistentes para que nos comenten en los videos, que nos pidan recomendaciones de temas, interactuar. Yo creo que también es importante generar un vínculo con el público y que ellos se sientan en la libertad de comentar. Yo tengo una página que se llama elabogadotributario.blog para que me Ah, puedan, lo abrí hace poco, así que ahí hago algunos comentarios para que la gente interesada pueda conversar. sí, pues y Así tu que Instagram también, pues. sí, el Instagram, el abogado tributario. Así El que abogado tributario. todo Pronto invitado. ¿Tú voy a tienes? inaugurar el mío, pronto, pero primero ¿Y tengo cómo? que recuperarme. Ah, perfecto, ya, perfecto. Ya, pues, Pedro, un Ya, pues, gusto Eduardo, de buen fin de saludarlo. semana, estamos en contacto. Cuídese, un abrazo. Chao. Chao.